Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Maristela Esbampa, yo soy investigadora principal del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. Hace más de 15 años que trabajo problemáticas ambientales, no solo en clave nacional, sino también en clave latinoamericana. Trabajo en diversos grupos latinoamericanos sobre estas problemáticas de alternativas al desarrollo. Y he escrito varios libros, entre ellos también estuve en la elaboración del libro de los 15 mitos de la minería, 15 mitos y realidades de la minería. Y bueno, en fin, creo que tengo una trayectoria, al menos en la academia, que efectivamente también, no es solo la academia, sino también he venido acompañando a distintas organizaciones y asambleas socioambientales en la última década. Yo no les voy a dar datos a los señores legisladores. Yo quisiera, porque esos datos ya fueron dados además por Quique Viale y que muestran a cabalidad el carácter insustentable de la megaminería, lo que sí quisiera es, a 35 años, ¿no?, que se van a cumplir ahora, de retorno o reconstrucción de la democracia en la Argentina, quisiera hacer una reflexión sobre la relación minería y democracia, que creo que es algo que está faltando en este recinto y en el cual yo puedo aportar. En primer lugar, quisiera subrayar la idea de que efectivamente ya hace varias décadas que la población se involucra en tomar decisiones acerca de los modelos de desarrollo, sobre todo porque la población ha ido tomando conciencia acerca de los daños irreversibles a los ecosistemas, y estos debates y decisiones que antes estaban de alguna manera reservados solamente a los especialistas y a las burocracias estatales, en los últimos 30 años y al calor de la crisis socioecológica también, se ha ido abriendo a la población en general y muy particularmente a las poblaciones afectadas que han ido abriendo espacios de participación ciudadana. Con esto quiero decir que efectivamente una primera consecuencia es que nosotros no estamos solamente discutiendo o debatiendo sobre modelos de desarrollo, cuáles son sus consecuencias, sus impactos ambientales. También estamos discutiendo sobre modelos de democracia. ¿Qué formas de participación están habilitadas en ese sentido al calor de las discusiones o de estos debates en torno a la relación desarrollo y ambiente? En ese sentido hay que tener en cuenta que los problemas ambientales son también problemas políticos y por ende la relación desarrollo, ambiente y democracia requiere no solo la consulta a las poblaciones, sino la apertura de espacios de participación activa por parte de la ciudadanía. Si ustedes miran el recorrido que se ha hecho en Argentina desde 2013 en adelante en relación a la cuestión o las problemáticas ambientales, vamos a ver que efectivamente se han hecho numerosos aprendizajes en términos ciudadanos, ¿no?, contra viento y marea, contra los diferentes gobiernos nacionales y provinciales, contra el lobby minero en relación a la megaminería. Se han sancionado leyes protectoras en diferentes provincias, una de las cuales, las más importantes, es la 7722 aquí en Mendoza. Fue naciendo al calor de esos conflictos e, insisto, en un contexto de gran desigualdad y asimetría con otras fuerzas sociales, una conciencia ambiental, yo diría, duradera. En esa línea, yo creo que la megaminería se fue convirtiendo en lo que podemos denominar un problema público. ¿Qué es un problema público? Un problema público es cuando este afecta negativamente a gran parte de la población y articula por lo menos dos dimensiones importantes que yo encuentro aquí ilustradas de manera paradigmática en Mendoza. La primera de ellas es la dimensión cognoscitiva y la segunda tiene que ver con el daño moral. La dimensión cognoscitiva está ligada a la generación de un saber experto independiente de los gobiernos, independiente de las grandes empresas mineras. Aquí, específicamente, profesores, investigadores de la universidad pública trabajaron para generar datos,
Porque efectivamente la megaminería no solo hace terrorismo estadístico, el gobierno también oculta datos, hay una total falta de transparencia sobre los datos de la megaminería y a nivel provincial esto empeora. Entonces, desde las universidades, desde las asambleas ciudadanas se fue generando este saber experto independiente que mostró el carácter insustentable, inherentemente insustentable de la megaminería, la utilización intensiva de los territorios y algo que no se dijo todavía acá, la competencia entre la megaminería y otras actividades productivas, sobre todo actividades agrícolas, como es el caso de la vitivinicultura acá. En la utilización de agua y la utilización de energía compite y tiende a desplazar sin duda otras actividades. Y la otra tiene que ver con el daño moral, porque a veces no es suficiente ser consciente de los daños o del impacto ambiental que esto produce, sino que también se sienten las subjetividades, el sentimiento de injusticia, de ser avasallado por poderes que a ese nivel no entienden lo que es la democracia. Y bueno, eso se dio en Mendoza, esa articulación entre la dimensión cognoscitiva y la dimensión del daño moral. Y en este contexto la megaminería se fue transformando en un problema público, algo que jugó un rol fundamental en la sanción de la 77-92, que fue una ley emblemática, que además tuvo un gran eco en todo el país y fue un ejemplo, un modelo a seguir por otras provincias. Y además quiero decir, antes de ir a lo negativo, que aquí en Mendoza se fue gestando un nuevo lenguaje en consonancia con la democracia deliberativa, con la democracia participativa. Acá se fue gestando un nuevo lenguaje en torno a la cuestión de la licencia social, no solo de la licencia ambiental, esto es, de la necesidad de democratizar las decisiones, algo que no está en la mente, ¿no?, en las referencias de muchos de aquellos que representan el lobby minero. Acá se gestó una de las leyes más protectoras que implicó una participación ciudadana además pacífica, a través de la movilización, pero también a través del debate en las diferentes audiencias. Y eso no es casual, porque como bien dijo Quique Viale anteriormente, aquí hay una conciencia acerca del uso del agua, de la escasez del agua, de la crisis hídrica existente desde los orígenes. Acá hay una ecología política del agua, no por casualidad. Mendoza es la tierra de los domadores de agua, como se dice, como se suele decir, donde el ingeniero Chipoletti hizo tantas obras de ingeniería que efectivamente implicaron el desarrollo agrícola, el desarrollo regional. Acá se fueron gestando nuevas relaciones entre sociedad y ambiente, nuevos patrones de justicia ambiental en 2007 y también en 2010 cuando nos tocó dar la batalla en estos mismos recintos, cuando se quiso aprobar o se tenía la intención de aprobar el proyecto San Jorge. Ahora bien, si miramos las otras realidades, lo que vemos es un problema. Lo que vemos es que efectivamente la expansión de la megaminería implica un avasallamiento de los derechos, que implica una retracción de las fronteras de la democracia. Y les voy a dar varios ejemplos. Primero, la megaminería se consolida bajo la forma de enclaves de exportación, que no implican desarrollos económicos endógenos. Lo hemos visto en Catamarca y también en San Juan, como bien ha sido dicho de manera precedente. Más bien, se acentuó la reprimarización de la economía. Las promesas de desarrollo y de empleo quedaron incumplidas porque la megaminería no es trabajo intensiva, es capital intensivo, no genera más puestos de trabajo, todo lo contrario. Y hemos probado además que efectivamente los trabajadores ni siquiera son de la región, muchos de ellos, sino que son de otros lados. Una segunda cuestión es que las empresas mineras, que son grandes actores a ese nivel, van desarrollando sobre la población un control, no solo sobre los territorios, sino sobre la población. Las grandes empresas como la Barrico, la que está detrás de la lumbrera, se convierten en un Estado dentro del Estado, que a través de dádiva, de donaciones, a los hospitales, a las escuelas, a los municipios, lo que hacen es controlar y generar una ciudadanía dependiente, inclusive los equipos de fútbol.
controlan las universidades, controlan el periodismo, con lo cual efectivamente no es posible ninguna voz disonante, todo lo contrario. Yo tengo un trabajo también de la responsabilidad social empresarial, mis tesistas, le genere un pequeño proyecto a partir del cual pueda sobrevivir. ¿Ese es el modelo de democracia que ustedes quieren alentar? ¿El modelo de ciudadanía dependiente en relación a una gran empresa? La verdad que es muy preocupante, a lo cual hay que añadir esta competencia con otros tipos de actividades, más aún en un contexto de crisis hídrica. Un cuarto elemento o un tercer elemento es la conflictividad. No hay paz social con la megaminería, es todo lo contrario, los conflictos son inherentes a la megaminería, porque la megaminería es una suerte de figura extrema que articula a ese nivel, por un lado, un marco normativo que beneficia a los grandes actores transnacionales. En segundo lugar, implica una degradación institucional en términos de derechos de las personas. Y por último están los impactos ambientales. No es casual que en América Latina, en ese sentido, sea la actividad más conflictiva. En 2010 había 120 conflictos mineros en América Latina. Hoy, en 2018, hay 254 conflictos mineros. Y en Argentina, 29 conflictos en relación a la megaminería. Pero acá lo que hay que entender es que no solamente hay una obturación de los dispositivos institucionales que están previstos en nuestra Constitución, se han obstaculizado todo tipo de referéndum, sino que hay una criminalización y una judicialización de las actividades, ¿no?, en pro de defensa del ambiente. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que no solamente se atenta contra los derechos ambientales, territoriales, los derechos de los pueblos originarios, sino contra derechos por ahí más elementales, el derecho a la manifestación o el derecho a la información, porque todo eso se oculta, que son los llamados derechos de primera generación. Estamos ante una fabulosa retracción de la frontera de derechos y si a ello agregamos que en América Latina, según los últimos datos, es la región del planeta donde se asesinan más activistas de derechos humanos y, sobre todo, más activistas ambientales, hay que tener en cuenta que esos activistas ambientales son, sobre todo, los que están en contra de la megaminería y defienden el agua y el territorio. Son realmente cifras muy alarmantes. En ese sentido, todo nos lleva a asociar a la experiencia de la megaminería con la falta de democracia, con la retracción de la frontera de derechos. Y si a ello agregamos los desastres ambientales como el de Veladero y la lumbrera que está condenada por delitos ambientales, si pensamos en términos de una pedagogía posible de la catástrofe, el aprendizaje que nos deja no va en la dirección del otorgamiento de una licencia social, todo lo contrario, va en la dirección de una conciencia de la emergencia, una conciencia ambiental duradera. Quiero decir, para terminar, que es falso decir que no se debate. Acá se ha debatido mucho, y en todo el país, y en Mendoza en particular. No es casual que se quiera investir ahora a través del Código Contravencional y también a través de la derogación o posible modificación de la Ley 7722. Yo creo, para cerrar, que los y las legisladoras mendocinos tienen una oportunidad única. Pueden avanzar en la línea de los intereses empresariales y abrir un escenario de conflictos, de criminalización, de disputa con otras actividades productivas como la vitivinicultura, hacia un horizonte de menos democracia, o pueden avanzar en un sentido de la expansión de los derechos, la defensa de más democracia, que es lo que propone la Ley 7722. Muchas gracias. Muy amable por su